Hola, ¿qué tal están? Hobbes y el materialismo y absolutismo, o la filosofía materialista y absolutista de Hobbes. Thomas Hobbes fue un pensador británico, un filósofo, que nació en el año 1588 y murió en 1679. Era hijo de un pastor protestante, estudió en Oxford, aunque también hay que decir que no sentía demasiado interés o inclinación por la escolástica, que entonces era lo que predominaba en esa universidad. También desempeñó un trabajo como tutor de familias nobles, lo que le permitió viajar por Europa y conocer en Francia también a Descartes y en Italia a Galileo. Fue también durante años secretario de Francis Bacon. Y bueno, se compartieron ideas y bueno, se influyeron uno al otro. Era partidario del rey Carlos I frente al Parlamento, de modo que cuando Cromwell instauró la República en Inglaterra, Hobbes se exilió en París, ciudad en la que escribió una obra que publicó por partes: De Cive, 1641, en torno a la política; De Corpore, 1655, sobre los cuerpos naturales; y De Homine, en el año 1658, acerca del hombre. Pero hay que decir que su obra más conocida, Leviatán, la escribió en 1651, y es una teoría acerca del Estado. Era una defensa del absolutismo político, que era lo más frecuente en el siglo XVII. No podemos olvidar al rey Luis XIV, que decía: el Estado soy yo, que era otro ejemplo de absolutismo político. Diríamos que el rey gobernaba por encima de las leyes y por encima de todo. De todas maneras, su posición anticlerical, ya que defendía que la autoridad religiosa debía estar en manos del rey, le distanció de los círculos monárquicos franceses porque estaban influidos por la jerarquía católica, que no consideraba esto como algo factible. De vuelta a Inglaterra y restaurada la monarquía, tuvo el favor del nuevo rey Carlos II, y Hobbes vivió sus últimos años dedicado a la realización de trabajos literarios. La acusación de ateísmo le supuso además el enfrentamiento con algunos obispos de Inglaterra, y la Universidad de Oxford condenó y quemó sus libros, eso sí, unos años después de su muerte, ocurrida, como ya mencioné, en el año 1679. Podemos decir que el propio Hobbes reconocía la labor de otros grandes filósofos de su época, coetáneos de él, como es el caso, por ejemplo, de Descartes, sin ir más allá, y de hecho leyó con mucha atención los tratados de Descartes y le impresionaron, y también le impresionó su rigor científico, pero no estaba de acuerdo con la interpretación cartesiana del cogito. En este sentido, él consideraba que del acto de pensar, pensaba Hobbes, no se deriva que la sustancia que piensa sea un espíritu sin relación con el cuerpo, ya que el pensamiento podría ser producido por determinados cuerpos. En este sentido, es una idea que se adelanta a lo que sabemos actualmente sobre las funciones físicas, eléctricas, químicas del cerebro, aunque sea de una manera pues muy primaria, porque entonces no había los medios para investigar sobre el cerebro y sobre el cuerpo que existen en pleno siglo XXI. Podemos decir también que la filosofía de Hobbes, el mecanicismo, que Descartes había aplicado a los cuerpos, se extiende para él también al ser humano en su totalidad y también a su organización en sociedad. Entonces, podríamos decir que desde la perspectiva de Hobbes, este mecanicismo implica, en primer lugar, un claro materialismo. Todo lo que existe es materia y movimiento, y la realidad se explica por las fuerzas físicas o conatus que ejercen los cuerpos unos sobre otros. Desde esta perspectiva, para Hobbes no hay lugar para el dualismo antropológico cartesiano. El hombre para Hobbes es solo cuerpo, sujeto al movimiento, que en el caso de los seres vivos consiste en un movimiento animal, que es una reacción a los estímulos recibidos por los sentidos. En ese aspecto, la filosofía hay que decir que es el estudio científico de la realidad y debe ocuparse, por tanto, del estudio de los cuerpos. En consecuencia, debe excluir a la teología por contener conceptos oscuros e improbables. También se puede decir que el mecanicismo de Hobbes implica indudablemente un fenomenismo, o dicho de otra manera, lo que conocemos no es más que el fenómeno, es decir, el efecto de los cuerpos exteriores sobre el sistema nervioso, que produce a partir de este efecto sensaciones y pensamientos. También afirma Hobbes un claro nominalismo. El ser humano da nombre a estas sensaciones y pensamientos entre los que se establecen asociaciones mecánicas. Lo que llamamos conceptos universales son palabras que acumulan en un solo nombre las semejanzas o similitudes observadas por los sentidos. Y por último, también
se percibe en la filosofía de Hobbes un claro determinismo, porque desde su perspectiva, puesto que el hombre está inmerso en este sistema mecanicista, la libertad para él no es otra cosa que la falta de obstáculos exteriores para llevar a cabo una acción. En definitiva, se trata de una libertad externa. De esta manera, un hombre es libre de decidir portar armas si no existe una ley que se lo impida. En cuanto a la moral, para él se basa en nuestra aprobación de las sensaciones agradables y la desaprobación de las desagradables. Por ejemplo, podemos pensar que la paz es buena porque nos produce sensaciones agradables. Sería como una especie de sensismo moral, o incluso podemos hablar de emotivismo moral en cierto sentido, porque lo agradable y lo desagradable responde a sentimientos y a emociones. Sería casi como un adelanto en cierta medida de lo que posteriormente en el siglo XVIII desarrolló David Hume con el emotivismo moral. Por lo menos se parece en algunos sentidos, porque lo agradable y lo desagradable, insisto, es algo propio de los sentimientos, de las emociones. En cuanto a su filosofía política, pues cabe decir bastantes cosas. Primero, que Hobbes trata de fundamentar los principios de la sociedad civil en la naturaleza humana entendida según este mecanicismo ya explicado. Y el objetivo final de Hobbes es construir una filosofía política científica que tenga el rigor y la necesidad, por ejemplo, de la geometría, que era una ciencia rigurosa por excelencia. En este sentido, esta filosofía política para Hobbes debe partir de la suposición de un estado natural, el estado del hombre antes de la vida en sociedad o fuera de ella, que se explica por las dos características fundamentales de la naturaleza humana: la igualdad natural de todos los hombres, podemos decir, y la razón natural. Para él está claro que todos desean lo mismo, todos los seres humanos, y es su propia conservación y satisfacción, como es lógico, por otra parte, es de sentido común. Todos tienen el mismo derecho sobre todo, y de esta igualdad nacen la competición y la desconfianza mutua. La consecuencia es un estado de guerra incesante de todos contra todos. Si el poder está repartido por igual, todos pretenderán hacer prevalecer su derecho, y así sobreviene el caos y la guerra. En una situación semejante no hay, dice el propio Hobbes, no hay condiciones para la industria, ni el comercio, ni la convivencia. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, embrutecedora, sucia y corta, escribe Hobbes. Además niega que la sociabilidad humana sea algo natural, porque él considera que el hombre es un lobo para el hombre, afirma en su De Cive, y por lo tanto está en desacuerdo con la concepción tradicional aristotélica de que el hombre es un animal político por naturaleza. En este estado de guerra no puede hablarse de injusticia, puesto que los conceptos de derecho o ilegalidad, de justicia o de injusticia, están fuera de lugar, allí donde no hay poder común, señala. En ese sentido, desde su planteamiento tampoco tiene sentido hablar de distinciones morales en el estado de naturaleza, puesto que no existe una ley que prohíba determinadas acciones. Para Hobbes el fundamento de la moral está en la ley y en la autoridad civil. En cuanto a la razón natural, con esta razón tenemos la capacidad de previsión de nuestras necesidades mediante un cálculo prudente o basado en la prudencia. En este sentido, desde su planteamiento, insisto, la misma naturaleza que nos lleva a la situación inicial de guerra de todos contra todos, nos da el instrumento además para desarrollar las leyes naturales de la vida en común. De estas leyes se desprende la filosofía política y también la filosofía moral, la medida de lo que está bien y la medida de lo que está mal. Además, en el Leviatán, Hobbes afirma que una ley natural, lex naturalis dice, es un precepto, una ley general que se descubre con ayuda de la razón, señala, según la cual un hombre ha de evitar lo que puede destruir su vida o privarle de los medios para conservarla, así como hacer todo lo que él crea mejor para preservarla. Es un razonamiento muy adecuado, muy justo, lo que él dice, pero, claro, la ley natural podemos decir que es un producto de la razón, como para todo el naturalismo moderno o el derecho natural, y es la razón y no el orden divino lo que dicta las normas, que inducen al hombre a buscar la paz para vivir tranquilo e imponen obligaciones. Estas normas se pueden concretar o plasmar en un pacto que conviene a todos y que dará lugar, además, a la sociedad y al Estado político. Hobbes enumera 19 leyes naturales.
Las 4 primeras son fundamentales: la búsqueda de la paz, primera ley de naturaleza, la capacidad de renunciar a los propios derechos que hace posible el pacto, el cumplimiento de los pactos y la aceptación de sus consecuencias, y la necesidad de un poder coercitivo para el cumplimiento de las leyes naturales. Podemos decir que el pacto entre los hombres producirá la sociedad al mismo tiempo que el Estado, condición de posibilidad necesaria para una vida justa en sociedad. El Estado, para Hobbes, concentra el poder supremo y se encarna en un monarca o soberano absoluto. Hobbes lo llamará, o lo llama, el Leviatán. En este sentido, pues hay que aclarar dos términos. Sería el término de sociedad civil. La sociedad civil, Hobbes, significa pues que se refiere a la situación posterior al pacto por el cual los hombres deciden abandonar el estado de naturaleza y vivir en sociedad. Entonces se forma la sociedad civil. Y en cuanto al término iusnaturalismo, en la antigua tradición jurídica defiende la existencia de un derecho natural que el ser humano posee consustancialmente a su propia naturaleza, previo a la sociedad e irrenunciable. En relación con el contrato social y el Estado, que propone Thomas Hobbes, pues está claro para él que para los individuos el pacto supone claramente un contrato por el cual transfieren a un soberano, a un rey, los derechos ilimitados que tenían en el estado de naturaleza. Es entonces cuando aparece el Estado o sociedad civil, en el que las tendencias individuales a la enemistad y a la guerra quedan controladas por el temor al poder del soberano y de las leyes. Una vez conformado o constituido el Estado, el pacto ya es irreversible. A partir de ese momento, el poder soberano es la suma de todos los poderes individuales. Y en ese sentido, pues hay un poder que es absoluto e indivisible, porque los poderes diversos se limitan mutuamente y del soberano depende la justicia y la distinción entre el bien y el mal. Ese estado que Hobbes identifica con el soberano es el Leviatán, al que Hobbes llama Dios mortal para subrayar su poder absoluto. Además, el soberano asume también la autoridad religiosa, porque el Estado no puede reconocer una autoridad independiente. En esta concepción absolutista de Hobbes se identifican Iglesia y Estado claramente. Además, para Hobbes puede haber o debe haber un uso legítimo de la violencia y eso pasa a ser monopolio del Estado, puesto que el pacto social implica que los ciudadanos han delegado en el soberano su derecho a ejercer la violencia para defenderse. Hobbes fundamenta, por tanto, la posibilidad de la vida social y de la paz en el temor que inspira al Estado y que radica fundamentalmente en su capacidad para castigar, a través de las leyes también, a través de los tribunales, de los jueces, etc. Eso sí, Thomas Hobbes quiere aclarar y matizar una cosa muy importante, y es que el soberano no puede hacer un ejercicio abusivo del poder. Lo que pasa es que esto también es muy discutible, qué es un ejercicio abusivo del poder y qué no es. Puede haber muchísimas diferenciaciones, distinciones, matizaciones. A mi juicio, este estado absolutista que propone Hobbes no es válido. No era válido en el siglo XVII y ahora pues muchísimo menos. De todas maneras, dice Hobbes que este abuso del soberano debilitaría el Estado, ya que provocaría también la resistencia de los ciudadanos y facilitaría que otro Estado, otro Leviatán más poderoso pudiera conquistarlo. En relación a la libertad de los súbditos con respecto al Estado, se limita a las acciones que no están reguladas por la ley. Yo aquí discrepo porque las leyes regulan los derechos y las obligaciones y se pueden cumplir las leyes y ser libre a la vez, no es algo contradictorio. Hobbes también señala que el ciudadano puede desobedecer al Estado cuando es obligado a perjudicarse a sí mismo, como un derecho de rebelión en cierto sentido. Matarse o no resistir a los que le atacan, por ejemplo, puesto que el pacto se hizo precisamente para garantizar la protección de los individuos que lo suscribieron. Hombre, no veo factible lo de matarse de las personas porque el Estado es opresivo, eso me parece descabellado, pero sí me parece correcto resistirse cuando hay una limitación de los derechos de los individuos, de la libertad de los ciudadanos, o de los súbditos, en este caso estamos hablando en el siglo XVII. Por otra parte, también se puede decir que de la filosofía política de Hobbes se desprende claramente una concepción pesimista, o muy pesimista diría yo, de la naturaleza humana, que queda suavizada por la confianza en el ejercicio de la razón. En el Estado totalitario que propone Hobbes, solo la conducta racional del soberano puede evitar los abusos del poder. A mí me parece que él proponga me parece mal que proponga Hobbes un Estado totalitario, absolutista.
El Leviatán se ha concebido por parte de Hobbes como una gran máquina asistida por tecnócratas, de manera que pudieran evitarse los problemas derivados de las debilidades humanas del rey o del soberano. Esto, bueno, ya sería otra cuestión ya mejor encauzada, a mi juicio. En cuanto al poder absoluto del soberano, dice Hobbes, o plantea Hobbes en sus obras, no tiene Hobbes ninguna relación con la teoría del derecho divino de los reyes. En este sentido, es una teoría revolucionaria que señala la importancia del poder en la vida social y que puede considerarse realista, en la misma línea que la de Maquiavelo. Sería como un totalitarismo realista o absolutismo realista. La teoría del Estado de Hobbes, además, es una justificación del absolutismo que debe situarse en su contexto histórico. Estamos hablando del siglo XVII, una Europa todavía recorrida por la intolerancia religiosa y una Inglaterra inmersa en revoluciones y luchas por el poder. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.